Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Nos hemos trasladado a la misma orillita de nuestro río Guadalquivir. Este que en su recorrido de 657 kilómetros nace en Cazorla y riega tierras de Jaén, tierras de la provincia de Córdoba, Villa del Río, la propia Córdoba, Hornachuelo, Palma del Río, Peñaflor, y en Peñaflor recoge las aguas cristalinas y heladas que vienen de Sierra Nevada a través del Genil, las recogemos aquí y las enviamos hacia nuestros vecinos arcoleanos, a los de Tocina, Cantillana, Villaverde, Brenes, La Algaba, Sevilla, hasta que ya coge la recta final a San Lucas de Barrameda, donde en el océano Atlántico vierte el Guadalquivir sus aguas, sus penas, sus alegrías y sus miserias, y todo lo que se encuentra por el camino, que como en todas las partes hay cosas buenas y hay cosas malas. A nuestro río, el río Betis en la época de los romanos, y el río Al-Guadalquivir, el gran río para los árabes, le han cantado muchísimos poetas y le han hecho muchas canciones y muchas sevillanas. En estos momentos me acuerdo de una preciosa de los romeros de la Puebla, aquella que dice: llegaron por ti a Sevilla desde las tierras extrañas, barquillas y galeones para admirar la Girarda. Hay río Guadalquivir, en Jaén fuiste serrano, en Córdoba hechicero, por Sevilla vetriana y por Cádiz marinero. Bueno, a mí me gusta mucho, yo no sé si a vosotros os gusta. Bueno, pues vamos a hablar de nuestro río, porque yo soy de los que piensan que somos unos privilegiados porque el río Guadalquivir pase por nuestro pueblo. Y vamos a hablar de nuestro río desde diferentes aspectos. Desde el aspecto de la vegetación, de la fauna, del potencial de recursos que suponen todos los aspectos, en fin, y para eso, pues hemos invitado hoy a un paisano nuestro, que es biólogo. Bueno, a propósito, también María del Mar Olivero, que está de la cámara, también es bióloga, así que entre biólogos andamos hoy. Bueno, pues al biólogo loreño Servando López. Servando, buenas tardes. Buenas tardes a ti y también buenas tardes a todos los televidentes. Que yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que los loreños somos unos privilegiados con que pase nuestro río por aquí, cerquita, muy cerquita de nuestro pueblo. Hombre, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el nombre de Lora del Río está muy bien puesto por la parte del río, porque tenemos el Guadalquivir y además también tenemos la suerte del Churri, o el Churre, como queramos decirle, que desemboca aquí muy cerquita, y prácticamente Lora nació en la desembocadura de estos dos ríos. Bueno, la desembocadura del Churre en el Guadalquivir, precisamente un sitio estratégico porque tenía dos ríos muy cerca, y ahora pues tenemos un río Guadalquivir que es un río muy histórico, un río importante, lo más importante de España, y además pues que
tenemos la suerte no solamente de que pase por aquí, sino que además ya desde los años 80 la Diputación de Sevilla decía que uno de los sitios importantes para ver naturaleza en Sevilla era el río Guadalquivir al paso por Lora, así que Lora además, el Guadalquivir pasa de una forma que no pasa por otros pueblos, en el sentido de que está muy bien conservado, a pesar de algunas cosas que después veremos, y tenemos una fauna, una flora estupenda que también comentaremos, así que realmente estamos unos privilegiados. Servando, ahora en estos últimos meses hemos tenido la suerte de que ha llovido bastante, y si no por lo menos por encima de la media de los últimos años, ¿verdad? Y ha sido una verdadera gozada ver al río, donde hemos estado todo lleno de agua, pero inmediatamente que pasa la lluvia, pues bueno, ahora mismo, hoy podemos ver todavía aquí un río, pero cuando lleguemos seguramente a julio o agosto, nuestro río da penita de verlo. ¿Por qué ocurre eso? Pues mira, principalmente tenemos un problema, que es que estamos entre varias presas. Tenemos la presa de Peñaflor, la parte más alta, y después hacia abajo tenemos dos presas como son Cantillana y sobre todo la que, por decirlo así, manda, la que regula, que es la presa de Alcalá del Río. Entonces, si uno ve la tele en verano, verá por ejemplo que en Córdoba, cuando sale algún reportaje de Córdoba, el río lleva poca agua, pero lleva un agua más o menos estimable. Y ver un reportaje de Sevilla, y también el río, por la parte, no la parte de la dársena, que nosotros sabemos que es como una especie de pantano, pero la parte que circula también lleva, por San Jerónimo por allí, pues también lleva cierta cantidad de agua. Y como tú bien dices, en medio, que estamos nosotros, los alcoleanos y nosotros principalmente, pues tenemos un poco de agua. Simple y llanamente porque se regula entre esas dos presas, y no sé por qué, nosotros pues pagamos la parte peor, la parte mala, y nos cortan el agua, ¿no? Y de hecho recordamos por ejemplo el año 95, que fue la última gran sequía que hubo en Andalucía, y los ríos, por ley, incluso ya por ley europea, deben de tener lo que se llama el cauce ecológico, es un mínimo de agua que permita que haya vida en el río. Y ese año 95, que precisamente yo lo denuncié en recién nacido entonces, periódico La Radio de Papel, que hay fotos de aquello, prácticamente entre los dos puentes, entre el nuevo y el viejo, durante casi 200 metros no había agua. Es decir, llegaba el agua más o menos donde estamos, y 200 o 300 metros para allá volvía a haber agua, pero en esos 200 metros estaba el río completamente seco. O sea que la misma Confederación, que nos multa por, como ya después veremos, verter sin depurar el agua, incumplió la ley, una ley ya europea. Y claro, eso pues es una cosa que después, si queremos, hablamos del tema de las presas, porque es un tema que está también a orden del día por una serie de temas que ha habido últimamente. Sí. Aquí a nuestra izquierda tenemos el muro de contención, que bueno, tiene sus fieles seguidores y sus detractores, unos por una cosa, otros por otra. El hecho es que el muro, tal como está, pues ha permitido que muchísimos loreños y loreñas que no conocían prácticamente esto, a través de sus paseos por el muro, pues hayan descubierto un poquito el Guadalquivir. ¿Tú no crees que Lora del Río durante mucho tiempo ha vivido de espaldas a su río? Porque Lora del Río, ¿qué río? Guadalquivir. ¿Tú no crees que hemos vivido muy de espaldas al río? La verdad es que sí, Lora ha tenido un nombre siempre del río, y prácticamente nada más que nos acercábamos al río cuando veníamos a la feria, que es lo más cerquita que estábamos, porque exceptuando los niños cuando éramos chavales, que muchos veníamos aquí al río porque buscábamos aventuras, entre comillas, la gente ya adulta pasaba por los puentes, en su momento el viejo y ahora el nuevo, y poco más, y ya cuando miraba el río si estaba más seco, si estaba más lleno de agua, ¿no? Hubo un intento por parte de Antonio Trigo Melo, este hombre que hizo tanto por el deporte en Lora, hubo un intento de rescatar, de recuperar y de darle utilidad al río, haciendo en un momento, en los años 60, una especie de playita. Y después hablaremos también de la Aceña, incluso un intento de reconstrucción de la Aceña, pero aquello no cuajó. Durante un tiempo yo recuerdo que veníamos aquí a la playita, pero al final parece que los poderes institucionales no lo promocionaron.
Según, hombre, yo soy más joven que tú, lo que yo tengo escuchado por don Antonio era que, aparte de que no se apoyó, pues pasaron una serie de cosas. La gente se bañaba en el río entonces, hubo gente que se ahogó, y entonces pues las autoridades pues tampoco querían que la gente se bañara mucho porque había algunos ahogamientos. También la Ceña fue, por lo visto, hubo actos vandálicos, que entraron en la Ceña, rompieron la puerta, pues don Antonio tenía allí canoas y cosas, Sí. y entraron para robar, y unos azulejos que en teoría ahí dentro lo rompieron. Entonces el mismo don Antonio vio que si seguía con esa actividad pues podía dañar la misma Ceña, ¿no? Entonces los loreños, pues como no hemos valorado lo que tenemos, que es un tema que es amplio de hablar, pues prácticamente tampoco, por todas estas cosas, hubo que dejarlo, ¿no? Después hablaremos de la Ceña. Uno de los problemas que tenemos en Lora, muy de tarde en tarde, pero lo tenemos, son las riadas, ¿no? Y a eso responde el muro de contención. ¿Tú crees que el muro de contención tal como está, es el apropiado o había que hacer algo mejor? Hombre, cuando se habló del tema del muro, la verdad es que había dos formas de arreglar el tema de las inundaciones, por lo que estuvimos estudiando en AMU y yo particularmente. Había el tema de haber hecho como en Sevilla, una dársena. AMU es Asociación de Amigos de Usuarios de la Dehesa Matallana. Pues, entre comillas, los ecologistas, ¿no?, aquí de Lora del Río. Y había una opción más cara, que era haber hecho una dársena, como se hacía o se ha hecho en Sevilla. En Sevilla. Es decir, cortar el río hacia una corta, de forma que, o una desviación, de forma que el río siguiera por otro lado, y aquí se dejara agua, había un par de esclusas, un par de pantanos, como hace en Sevilla, para que tuviera el río agua, pero realmente no circulaba. Entonces, en caso de inundación, se desviaba por esa zona nueva, y el río, pues aquí en Lora no afectaba. Pero claro, como siempre que se habla en política en general y en Lora en particular, pues lo caro no parece que no es lo bueno. Entonces se ha tomado otra opción, que es la del muro, que tiene su parte buena y su parte mala, como tú bien dices. La parte mala, que es una barrera, o sea, en principio tú llegas al final de la Alameda y te encuentras un muro, o sea, una pared, ¿no? Y entonces el río no lo ves. O como ha pasado donde está el puente del Churri, pues tampoco lo ves. Después, ¿qué ha pasado? Que la gente ha visto que se podía pasear, que se podía hacer senderismo, correr, coger bicicleta, y lo que parecía un problema se ha convertido en una virtud. Porque ahora estamos en alto. Antes, si lo veíamos a la altura normal, pues el río prácticamente no se veía porque o la hierba o el mismo talud no lo impedía. Ahora, como estamos en alto, los que paseamos por el río, pues lo vemos, y además lo vemos casi como de una especie de balcón, ¿no? Y entonces nos ha vuelto a acercar el río, que por ejemplo nos alejamos de él cuando la famosa rotonda que nos impidió acceder al puente viejo, ¿no? Entonces yo creo que esto al final, en el tema de acercarnos al río, sí ha sido una ventaja. En el tema de las inundaciones, pues sabemos que se ha hecho una parte y falta la otra parte, que es la estación de bombeo, porque yo lo hablo mucho. Estos últimos años hemos tenido la suerte de que no ha llovido como llovió en el 2010 y años anteriores, porque ya hemos estado 2 veces a punto que ha habido que poner bombas y no ha hecho casi efecto. El agua salía por la alcantarilla de la Alameda. Afortunadamente ha dejado de llover. Sin estación de bombeo, el muro no vale, o vale parcialmente nada más. Cuando llueve mucho, el muro solo no va a poder con toda esa agua, ¿no? De momento nos quedamos con la parte positiva del muro, que nos ha descubierto el río, nos ha descubierto estos paisajes maravillosos, y nos ha descubierto que por aquí se puede pasear placenteramente, y de hecho la gente lo está utilizando cada vez más. Bueno, vamos a seguir hablando de nuestro río Guadalquivir. Estamos oyendo unos cantos de pájaros maravillosos. A mí me encantan, yo no sabía distinguir, eso en el aire, pero después en el agua también hay vida. ¿Cuál es la fauna que podemos encontrar en este microsistema o microhábitat pues en el que estamos? Como he dicho antes, tenemos la suerte que tenemos el Churre y tenemos el Guadalquivir, que por ellos dos pasa el muro, ¿no? Entonces habría que diferenciar la parte del Churre, que es un río más pequeñito, pero también al tener menos agua, pues es casi como una laguna, ¿no? Y la parte del río. Entonces yo, que estoy paseando por temas laborales, que ahora estoy de baja, pues paseo mucho por el río, y como biólogo que soy, me traigo mis prismáticos, y yo la verdad que también tenía el río un poco olvidado,
y he descubierto que hay muchísima fauna, sobre todo en el tema de aves. Estamos por aquí cerca viendo volar abejarucos, abubillas, y después hay pájaros que pensamos que hay que ir a Doñana. Las cigüeñas vienen de las torres, vienen por aquí a coger. Pues la parte sobre todo del churre podemos ver espátulas. Es difícil verlo, pero se ha visto alguna, cigüeñuela, garcilla bueyera, pato, y además pájaros como por ejemplo el colirrojo tizón, la gachadiza, pájaros que son muy difíciles de ver en la ciudad, pero que aquí los tenemos. O sea que yo ya he hecho una lista y a simple vista, porque claro, sabe que venir con un high, o sea, con un escondite, por decirlo así, con un telescopio, pero a simple vista con unos prismáticos de esos baratos que es los que yo traigo, ya he visto 40, 50 especies distintas, nada más que de pájaros, y ya digo, muchas de ellas hay que ir a verlas a Doñana. Y yo quería destacar un pájaro que vemos mucho en la Matallana, que es muy fácil de identificar, que es el rabilargo, su nombre lo indica, tiene una cola muy larga, azulada con la cabeza negra, y ese pájaro, por ejemplo, nada más que existe en la parte occidental de Andalucía y de Portugal y en China. O sea, una persona que viva en Bilbao, o en Barcelona, o en Valencia, o en Almería, no puede ver ese pájaro. Y nosotros andamos por aquí y lo vemos pasar a la nuestra. Simplemente con ese detalle, para que tú veas la riqueza que tenemos aquí en el río, que ya digo, o lo ves aquí, o en esta zona, o tienes que irte a China a verlo. Oh. Y eso los loreños, por ejemplo, no lo sabemos, lo que no somos entendidos el tema de pájaros. ¿Y de peces cómo andamos? En el tema de peces, tenemos que volver a hablar del tema de la presa. Porque en el año 30 y algo se creó la presa de Alcalá, en los años 50 la de Cantillana. Por tanto, antes había peces que podían subir por el río y llegaban hasta Lora, hasta Peñaflor. De hecho, por ejemplo, un detalle, si nos fijamos en el escudo de Peñaflor de Alcolea, vemos un pez. Ese pez es el esturión, o el sollo, como decimos aquí en Andalucía. ¿Por qué? Porque el esturión subía por el río Guadalquivir y la zona donde sobaba, donde dejaba los huevos para que salieran los nuevos esturiones, era entre Alcolea y Peñaflor. Sin embargo, por la presa, el esturión desapareció. Desapareció y recordamos, por ejemplo, que había una empresa en Coria que se dedicaba a coger el esturión antes que subiera para arriba y vendía caviar, que era del mejor del mundo. Hay un proyecto que está ahí durmiendo de la Junta de Andalucía para recuperar el esturión, pero eso significa que hay que quitar la presa de Alcalá y la de Cantillana. La anguila también era muy frecuente aquí, ya casi imposible, porque es un pez que no... el albur, que es muy común. Todos esos peces aquí ya casi imposible encontrarlo. Aquí barbo y poco más, ¿no? Y es por ese tema de las presas. Dos presas que están denunciadas por ADENA, WWF y por Ecologistas de la Nación como dos presas que hay que quitar porque son dos presas que tienen unos 6 megavatios, son presas que hizo en su momento Sevillana para producir electricidad y ya con un solo molino de viento de los actuales se produce más electricidad que lo que produce. Sin embargo, tienen muchos problemas medioambientales, porque ya decimos, si se quitaran, pues la riqueza en el tema, por ejemplo, de peces sería mucho mayor de lo que hay ahora. Hay gente que hablan que una manera de combatir las riadas, cuando llegan las épocas de catástrofes naturales, es que los ríos tengan un cauce limpio y profundo. ¿Tú cómo ves el cauce nuestro? Bueno, es una polémica muy grande que hay entre la gente, por decirlo así, más industrial, entre comillas, por decirlo de alguna forma, y la gente que amamos la naturaleza. El tema del dragado tiene parte de razón, pero no es solamente el tema del dragado. El tema también de las inundaciones está demostrado que viene porque la ribera del río, aquí tenemos una enfrente que está casi intacta, la que tenemos enfrente no está, pero el lado donde estamos nosotros prácticamente no hay árboles. Entonces está estudiado que cuando tú tienes los ríos intactos, los bordes, la arboleda hace un efecto que es que el agua llega al río más lentamente y además va parando el río, de forma que la inundación va afectando más poquito a poco. Entonces había que dragar el río, pero no tanto como dice alguna gente, y también habría que reforestar la ribera, que ese es uno de los grandes problemas. También otro de los problemas para las inundaciones es que hay una serie de infraestructuras que hemos creado, de carreteras, de pantanos, que hacen de barrera, hacen como de presa fuera del río, que hacen que también se represe el río. Entonces había que hacer, por ejemplo, más túneles en esas carreteras por abajo para que el agua se expandiera de otra forma. Es un tema complicado, no es fácil, porque eso incluso los ingenieros de puentes y caminos, como se llama la carrera, entre ellos hay mucha polémica. Pero no solamente con el dragado, para resumir, se arreglaría el tema.
Por ejemplo, uno de los temas que habría que arreglar es el tema de las presas, que ya decimos, eso está demostrado científicamente. Yo tengo incluso un artículo en mi casa del Mundo que demuestra que cuando nos hemos inundado, por Peñaflor entra cierta cantidad de agua y sin embargo por Alcalá sale menos. Si te entran, por decir una cifra, 3.000 metros cúbicos de agua por segundo en Peñaflor y tú sueltas 2.500, no hay que ser ingeniero para saber que hay 500 que se represan. Y entonces, los ecologistas, una de las cosas que decimos para que se quiten la presa de Alcalá y de Cantillana es porque se está utilizando para proteger a Sevilla capital de las inundaciones a costa del Lora del Río y sobre todo de Alcolea, ¿no? Es un tema también polémico porque ya digo que eso hay cifras y además yo lo he visto porque eso se publica en páginas de internet. Cuando ha habido inundaciones yo lo he mirado y efectivamente es así. Has hablado de la importancia de la reforestación. Aquí yo veo que tenemos los clásicos tarajales, el tarajal, los álamos, unos eucaliptos, pero aquí también hay mucha vegetación mediterránea, ¿verdad?, que o ha desaparecido o es que no le echamos cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que estamos hablando. Si vemos enfrente está muy bien, está casi intacto, ¿no? Esa parte que estamos viendo es como dice el río también en esta parte. Pero claro, aquí antes de quitar el muro teníamos que, hasta casi el río, había agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que el agricultor, hay lo que se llama una zona de policía que se llama, que es que del cauce normal de un río hay 20 metros y después 100 metros. 100 metros donde en teoría los primeros 20 metros no se puede ni siquiera que haya agricultura, y entre 20 y 100 metros no se puede edificar, pero eso lo hemos incumplido en Lora y en muchos pueblos de Andalucía y de España. Entonces, ¿qué pasa? Si esto está utilizado hasta hace 2 días, pues la vegetación que había literalmente se ha cortado porque eso se ha aprovechado para temas normalmente agrícolas, ¿no? De hecho, incluso allí por la parte del puente todavía vemos que hay parte de Ara que está prácticamente hasta el talud del río. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Por eso aquella parte no está mal y esta parte está bastante mal, teniendo en cuenta lo que debía ser el río, que ya lo estamos comprobando ahí enfrente, ¿no? Salvador, antes de que se me pase, estamos aquí ante unas piedras negras. ¿Estas piedras cómo han llegado aquí y por qué son negras? Pues tenemos que volver al tema de la aceña, ¿no? Sabemos que está ahí al final de la Alameda del Río, está enterrada. Ahora después hablamos del tema específicamente de la aceña. Y hablamos de la aceña. La aceña, para que funcione, necesitan que el agua se conduzca al molino, porque eso era realmente un molino que pues el agua pasaba por debajo y movía una serie de poleas y eso es lo que machacaba el grano, ¿no? Entonces, claro, para desviar el río, ¿qué se usaba? Se usaba un muro, una azuda que se llama. Entonces, estas piedras negras que vemos aquí es la parte alta de la azuda que entonces existía. Lo hemos hablado nosotros fuera del micrófono. Hay una foto de don Antonio Trigo precisamente del año 69 en la revista de Ferias, donde se ve, pues habían desenterrado esta azuda, este muro, la gente que se dedicaba a traer grava y arena, y se ve claramente en esa foto que hay un muro muy bien hecho de piedra y encima de esa piedra blanca están estas negras. Entonces lo que estamos viendo aquí es la parte alta de ese embalse, ese muro que había para conducir el agua a la aceña. Vamos a hablar de la aceña. Aquí, a nuestra izquierda, detrás, por el otro lado del muro, están enterradas la aceña o antiguo molinos harineros que, según el historiador local, José González Carballo, este molino harinero fue construido en 1765 por un empresario sevillano que se llamaba Francisco Antonio Salvador de Herrera y Loizaga. Invirtió 80.000 pesos de plata. La equivalencia a la de hoy no me lo pregunté, debió de ser mucho dinero. Sí, porque yo sé, es muchísimo dinero. Y parece ser que este molino harinero de Lora era uno de los mejores molinos de todo el Guadalquivir. Molía durante las 24 horas al día y podía moler hasta 600 fanegas. Bueno, pues después en la década de los 60, de nuevo recorrimos a nuestro paisano Antonio Trigo, pues con un grupo de jóvenes voluntarios se propuso la ingente tarea de rescatar esa aceña y descubrieron bastante, pero por falta de medios económicos y porque en esa época no era
tampoco una prioridad de las políticas locales, seguro, pues ahí está enterrado, bueno, y en principio si está enterrado está ahí, ¿eh? Bueno, pues háblanos de lo que eran las aceñas, la función que cumplían, ¿eh? Y la información que tú tengas de actualmente en la situación de la aceña y cómo se podría recuperar. Pues la aceña, como tú bien has dicho y también he comentado yo antes, eran molinos harineros que servían para que la gente que tenía trigo o maíz, en aquella época más que era trigo, pues viniera a moler ese trigo para poder hacer harina y con la harina hacer el pan. Entonces, en el norte de Europa normalmente pues eran molinos de aire, ¿no? De viento, o la zona de Castilla aquí en España, pero aquí en Andalucía casi siempre han estado al lado del río. Tenemos, por ejemplo, en Algarín, tenemos también un resto del molino de la Orden, que era un sistema parecido que había aquí. Pero claro, el río Algarín o el arroyo es bastante más pequeño o con menos caudal que el Guadalquivir. Aquí estamos hablando de un río ya en condiciones, uno de los ríos más grandes de España. Y como hemos bien explicado, pues tenemos un muro larguísimo, que ese artículo que tú bien dices de José González Carballo, se dice que el muro tenía más de 50 metros. Efectivamente, miramos, pues de aquí a la aceña puede haber perfectamente unos 100 metros. Y entonces, claro, al haber mucha cantidad de agua, sobre todo en épocas de invierno, pues era un molino que tenía, por decirlo así, 8 ruedas, 8 zonas que molían, ¿no? Entonces, según dice Mado, que Mado fue... Pascual Mado. Fue por decirlo así, un encargado del gobierno de ver qué es lo que había en toda España. Él decía que era la mejor de todo el Guadalquivir, por lo que tú has explicado. Entonces, ¿qué ocurre con la aceña? La aceña, cuando don Antonio Trigo la descubrió, por lo visto lo tuvo que cerrar porque él la tenía una especie de club náutico, tenía allí canoas para que sus alumnos o sus pupilos pudieran hacer remo aquí en el Guadalquivir. Pues resulta que hubo una época que alguien entró, intentó robar y, según dice él, hay un azulejo muy bonito dentro, que él decía que era árabe, porque ahí sabemos seguro que por lo menos de esa época. Pero hay también gente que dice que es más antigua, que lo que hizo fue, más que hacer la nueva, es reconstruirla. Pero eso ya es una polémica que no vamos a entrar. El caso es que es bastante antigua, tiene más de 200 años. Y tuvo que cerrarla porque hubo vandalismo y eso. El río, claro, cada vez que ha habido inundaciones, que hemos hablado, pues el río va depositando tierra. Entonces el mismo río, en todos estos años, estos 40, 50 años de que la desenterró, pues la ha enterrado del todo. Sabemos que cuando estaba casi enterrada, que ya el techo estaba a pie de la gente, esta aceña tenía como una especie de chimenea y la gente la rompió. De bóvedas, ¿no? Era una chimenea, si vemos la foto era una bóveda y encima de la bóveda había como una chimenea que tenía como 4 zonas para que entrara el aire. Eso, por lo visto, la gente se las cargó. Al momento que quedó a ras de suelo, hubo, como siempre, desaprensivos que estaban aburridos y se liaron a golpe y la rompieron. Pero el resto de la aceña está prácticamente intacta. Entonces, claro, se podía reconstruir, se podía recuperar esa chimenea porque hay fotos de cómo era. Ya lo he dicho, hay una foto preciosa también en esa revista del año 69, no solamente del muro, sino de la aceña. Y sería un atractivo turístico, porque ya decimos que puede que sea más antiguo. Incluso este muro que estamos hablando, hay gente que dice que es hasta romano. Hay polémica ahí que también he estado yo investigando. Entonces, son restos muy antiguos que, si se enterraran, podían ser pues otro monumento más que tendríamos a nuestra disposición y que además pues, se podía utilizar, por ejemplo, como una especie de zona de aula medioambiental o aula de interpretación del río, que se le podía dar ese... No hay problema porque esté por debajo del nivel de la calle, eso ahora se instala una bomba de agua que simplemente cuando llueva mucho pues eche el agua a la cantería y no se inunde. Yo sé que ha habido dinero, ha habido promociones de la Junta y de Europea para hacer cosas en los pueblos ribereños de Guadalquivir. No sé, por ejemplo en Peñaflor se han arreglado las cuevas romanas con ese dinero. No sé por qué en ese momento no se utilizó, por ejemplo, para arreglarla, pero bueno, no voy a entrar en polémica. Pero que es un monumento que es recuperable, que además lo teníamos a mano y que sería un monumento más para hacer turísticamente atractiva a Lora. Hay un problema competencial en cuanto a la gestión del río entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía. Yo no sé si tiene eso sentido, pero ¿a qué se puede deber que las competencias de la gestión de las aguas no haya pasado al gobierno andaluz? De hecho, durante 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, estuvieron en manos del gobierno andaluz. De hecho, el muro no lo hizo el Estado central, lo hizo la Junta de Andalucía. Que también hay una polémica. Bueno, la Confederación oficialmente no reconoce la existencia del muro. Efectivamente, ¿qué ha pasado? Que en esos 4 o 5 años que ha sido de la Junta, cuando ha revertido al Estado central, pues no hay papeles. Que es la polémica que te digo, no hay papeles, no consta,
de que eso se haya hecho. Existe porque lo estamos viendo, pero la Confederación ahora mismo no lo reconoce. Ahí hay un tema polémico que había que dedicar un programa entero para hablar. ¿Qué ocurre? El Guadalquivir tiene el 97% de la cuenca del Guadalquivir está en Andalucía, pero hay un 3%, aproximadamente un 2% que pertenece a Murcia y un 1% que pertenece a Extremadura. El gobierno central, ¿qué dice? Mira, como es de varias comunidades, tiene que ser del gobierno central. ¿Qué dice la Junta? Mira, es que el 97% es nuestro, es que lo otro es un detallito, que eso se puede arreglar con Extremadura y con Murcia, llegar a un acuerdo, pero que nosotros gestionemos el 97%. Eso es lo que intentó la Junta, lo consiguió entre 4 años, recurrió al Estado Central y el Constitucional le dio la razón al Gobierno Central y por eso ha vuelto al Gobierno Central. ¿Qué ocurre? Que aquí hay 3 competencias. Por ejemplo, el tema de las depuradoras, que después si quiere hablamos. Ahora después hablamos de eso. Está el Ayuntamiento, que es el responsable de que se veritan las aguas. Está la Junta, que es la que tiene que construir la depuradora, pero el río pertenece al Gobierno Central. ¿Qué pasa? Que entre uno y otro resulta que el Lora, hay 100 y pico pueblos en Sevilla y hay 4 o 5 nomás que no tengan depuradora, y uno es Lora, con la importancia que tiene Lora, y estando a pie del Guadalquivir, que hay un proyecto por ahí para declarar Guadalquivir Patrimonio de la Humanidad. O sea que... Antes de entrar en la cuestión de la depuradora, me gustaría hacerte otra pregunta sobre las aguas. El agua corre, y si no se aprovecha, o bien para que la gente beba o para regar, este agua va al final al mar, ¿no? ¿A ti qué se te ocurre que se podría hacer para rentabilizar el agua de nuestro río? Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de reservas de agua, ¿a ti qué cosas se podrían hacer que no se están haciendo? Este es un tema también polémico parecido al tema del regado, ¿no? Claro, cuando hay inundaciones y los pantanos sueltan el agua, el agricultor dice, después tenemos sequía y todo este agua se desperdicia. Tenemos un mal concepto del agua, o sea, el agua no solamente es para regar. Ahí son muy egoístas los agricultores. El río primero es un río, o sea, tiene que tener una vida, tiene que mantener a los animales que viven de él, a las plantas que viven de él. Después tenemos un estuario, que es Doñana, que sabemos que es el parque natural más importante de Europa. Y uno de los problemas de Doñana es que no le llegan los sedimentos que tienen que llegarle. Es que volvemos a las presas, sobre todo la Cantillana, que está prácticamente colmatada, y la Alcalá están reteniendo unos sedimentos que hacen que la dinámica fluvial de a partir de ahí para abajo, por ejemplo, no sea la correcta. Y aquí, entre los pantanos que estamos diciendo, tampoco es la correcta. Entonces, el agua que se va al río es mentira que esté desperdiciada, porque decimos es un río, no es una tubería que tenemos para regar. Que después, cuando hay sequía, hay que regar y tenemos que beber. Pero por mucho que pantano que hagamos, es imposible. La naturaleza funciona de una dinámica que el hombre no la puede dominar. Y que se nos quite la idea que no la podemos dominar para lo malo ni para lo bueno, ni cuando hay poca agua, ni cuando hay mucha agua. Entonces, el río está más que utilizado. De hecho, en sequía, por ejemplo en Sevilla, se captaba agua del río para beber. Aquí Lola, afortunadamente, como tenemos el pantano que tenemos, no nos hizo falta, aunque tuvimos también 6 horas de restricciones en el año 95. Y si quieres ahora hablamos del agua en sí, cómo está el agua de contaminada, eso ya si quieres hablamos también ahora en otra pregunta. Sí, vamos a hablar de... las aguas residuales, el vertido de las aguas residuales en Lora vienen directamente al Guadalquivir. Eso en lenguaje coloquial se llama contaminación. Como tú bien has dicho antes, Lora es uno de los poquitos pueblos de Andalucía, quizás de España, que no tenga esa planta depuradora para que los vertidos no vayan al río en forma contaminante. Hace unos días el concejal de Patrimonio, a una pregunta que le hicieron en una rueda de prensa, el director de esta cadena, dijo que el Ayuntamiento de Lora se gastaba anualmente 83.000 euros en sanción o multa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por verter las aguas residuales al río. Nada más y nada menos que 83.000 euros. Yo digo una cosa, yo no soy experto ni nada que se le parezca, pero con esas multas que llevamos pagadas ya desde tiempos inmemoriales
¿no se podría haber construido ya esa depuradora que no solamente está demandando la ecología y el sentido común, sino la normativa europea desde hace mucho tiempo? Mira, hay, es lo que estaba yo hablando antes, de que hay, el problema es que hay tres administraciones implicadas. En teoría, ¿cómo debe ir el tema? El Ayuntamiento de Lora debería ofrecer un terreno para que la Junta construyera la depuradora y entonces después el Ayuntamiento, con permiso por supuesto de la Confederación, pues la gestionaría. Teóricamente está, ¿no? Entonces, el terreno no sé yo si está ofrecido o si está ya... está, no lo sé, no te lo puedo... Creo que sí, que está por lo menos reservado. En el PGO existe como reservado. Eso es. Porque yo no sé si se ha ofrecido, si se ha cedido ya a la Junta para construir la depuradora. Independientemente de que el Ayuntamiento lo haya hecho mal antes o después, es que la Junta tiene que gestionar, no politiquear. Me explico. Si yo tengo que hacer depuradora, lo lógico que yo lo haga en los pueblos que son más grandes, porque contaminan más, al tener más habitantes, más agua contaminan y más agua echan al río. Y yo tengo que ir a los dos pueblos grandes, sobre todo los que estén pegados al río aquí, todavía más que los que estén, por ejemplo, en la sierra. Tendría que haber ido yo y decirle que me tienes que dar el terreno, que tú eres de los primeros por esto y por esto. Pero la Junta se ha lavado las manos. No solamente estamos pagando 14 millones de pesetas para que la gente nos entienda que son los 83.000 y pico de euros todos los años así. Es que si usted coge el recibo del agua, y verá que paga alcantarilla o paga agua y paga un canon para depuración de agua. Paga un canon que en teoría es para construirla y otro canon para mantenimiento. Y lo estamos pagando ya hace un montón de años. ¿Dónde está el dinero? El dinero ha ido a la Junta. En el recibo, eso viene en el recibo del agua, en concepto de canon de vertido, ¿verdad? Canon de depuración de agua. Hay dos canos de depuración de agua, uno que son alrededor de 3 euros, creo que son, y otro que es alrededor de 1 euro. Estoy hablando un poco de memoria. Pues eso es importante, que los que nos están viendo, cuando les llegue el recibo del agua, que miren el concepto en la factura del agua, la Aqualia, que miren esos dos conceptos, porque es importante lo que tú estás diciendo. Son muchos loreños los que estamos pagando 2, 3 euros o lo que sean. Te voy a dar un detalle. Cualquier loreño que tenga o mire el recibo del agua verá que pagamos alrededor de 20 euros. Unos pagamos 25, otros pagamos 18, otros pagamos 20 y tantos euros, normal, una familia de 3 personas. Te lo digo yo por experiencia mía. Pagamos de agua. Sí, arriba, abajo. Con el IVA. Si le quitamos el IVA se quedan 17, 18. Estamos hablando de casi 4 euros que pagamos por depuración de agua. Es decir, estamos pagando un 25%. Lo que pagamos es para que hubiera depuradora. Y ni hay depuradora, ni hay mantenimiento de depuradora, por supuesto. Además, la depuradora tiene otro efecto positivo, que es lo que hemos hablado antes. Si hubiera depuradora, habría estación de bombeo y, por tanto, tendríamos completado el muro a la hora de las inundaciones. Entonces, yo creo, no voy a entrar, no quiero polémica, pero yo creo que uno de los objetivos, ya está casi la legislatura terminada, pero para la próxima legislatura por lo menos es que la depuradora estuviera lo antes posible hecha. El Ayuntamiento tiene que poner su parte, ya digo, de ofrecer los terrenos y pinchar la Junta, pero que la Junta tenía que haberlo hecho antes, que no puede ser que haya pueblos con 2.000 habitantes que tengan depuradoras de 20 años y yo con casi 20.000 no lo tenga todavía, que ya digo, hay 106, 107 pueblos en la provincia de Sevilla, creo que quedan 5 por tener depurador, y los demás pueblos son todos pueblos de 1.500, 1.000 habitantes. Entonces, bueno, que se tienen que entender los políticos. Salvando, hoy ya me parece que nadie duda que hemos entrado en una época climática, algunos le llaman el antropoceno, donde el cambio climático es una evidencia. En unos sitios se notará más, en otros sitios se notará menos. ¿Tú crees que habría que hacer cosas por parte no solamente de los centros educativos, sino de los poderes institucionales, para que tomemos más conciencia de lo que realmente está ocurriendo? Es que es muy importante lo que está ocurriendo. Mira, el tema del cambio climático se habla desde los años 60. En el año 65 ya hubo un político americano y un científico americano que tenía responsabilidades políticas que ya habló en su momento, pero hasta hace 10 o 15 años no se le ha prestado atención prácticamente ninguna, y menos en España. Cada vez ha ido habiendo más interés, pero ¿por qué ha ido más interés? Porque es que el cambio climático está aquí. Es que si tú le preguntas a un abuelo y te dice que, por ejemplo, la primavera entra 20 días antes. Eso ya está científicamente demostrado. La primavera en Andalucía entra 20 días antes. ¿Qué decimos la primavera? Pues la duración de los días, eso es inalterable, pero el tema de temperatura, el tema de precipitaciones, tenemos menos precipitaciones en invierno de las que teníamos antes, y los periodos de sequía son mayores. Ya decimos aquí en Lora
que no tenemos ni primavera ni otoño, que la primavera y el otoño duran 15 días. Aquí pasamos del invierno más riguroso al verano más caluroso, como yo digo muchas veces, y eso es por el cambio climático. El cambio climático se está cargando la primavera y el otoño, y eso lo están notando los agricultores. Los agricultores están notando que las temperaturas son más altas, que llueve menos, y ya les está doliendo, y nos está doliendo también a los loreños, porque el cambio climático piensa a la gente que es que no va a llover más o que no va a hacer frío más. No, no. El cambio climático, cuando se habla de precipitaciones o de temperaturas, se habla de media. Pero el problema de que esa media, a lo mejor no es mucho más alta, está hablando de 2 grados, 4 grados más de media al año, que sube la temperatura media al año. Y se habla de entre un 15 y un 20% en Andalucía de aquí a final de ciclo de reducción de precipitaciones. Ya es importante que perdamos un 15 o un 20% de precipitaciones. Pero lo peor es que no van a ser gradualmente como antes. Lo peor es que vamos a tener periodos de sequía con temperaturas muy altas, mucho más largos, y después las aguas cuando vengan van a venir en menos días con más mucha intensa. más intensidad. O sea, vamos a tener más sequía y más inundaciones. Esto naturalmente afecta a la agricultura, se hace mucho hincapié en la agricultura ecológica y demás, pero sin embargo está habiendo muchas respuestas a la agricultura ecológica, porque dicen los que entienden de esto que la agricultura ecológica no es sostenible. Mira, se necesitaría... Eso es un bulo que las grandes empresas industriales dentro de la agricultura lo quieren fomentar. Yo escucho amigos míos hablar en la radio diciendo eso porque las empresas agrícolas tienen mucho poder. Monsanto, Pioneer, todas estas empresas que hacen híbridos, por ejemplo, o que hacen fitosanitarios, tienen mucho poder. Ahora mismo, si se repartiera la producción agrícola que hay en todo el mundo, habría para alimentar a toda la población mundial y sobraría un 40%. Sobraría un 40%. Lo vemos en la tele, cuando tiran en Madrid los pimientos porque han bajado de precio, los tomates los tiran o los regalan. O sea que el problema de producción es mentira, producción hay de sobra. Y la producción agrícola ecológica produce aproximadamente casi lo mismo que la convencional. Producen en todo caso un 10 o un 15% menos. Si estamos hablando que sobra un 40% y la ecológica solamente produce un 10% menos, todavía no sobra un 30%. Entonces ese es uno de los bulos que las grandes empresas, porque son muy poderosas, tenemos el tema del glifosato, que es un tema que podríamos hablar, pero para otro programa, que se llevan años queriendo prohibir en Europa, pero las empresas, los lobbies, están ahí presionando para que no se haga. Y otros muchos temas. Ahora se ha prohibido los neonicotinoides, que son unos productos que se han demostrado que se cargan a las abejas, que tienen un problema con las abejas, y después de muchos años de lucha ya se ha prohibido que se usen hace un mes en abierto, pero se siguen permitiendo en invernadero. Te quiero decir que la agricultura ecológica es más sana, es mejor para el medio ambiente y puede alimentar perfectamente a toda la población humana, aunque lleguemos a los 9.000 millones que dicen que nos vamos a estabilizar sobre el 2050. Para terminar con el tema del cambio climático, una de las cosas que está produciendo el cambio climático es la desertificación o desertización sobre todo de los países y continentes del sur, África, que a su vez esa es una de las causas de las migraciones colectivas de muchos africanos y subsaharianos que vienen buscando pues la supervivencia aquí en Europa, ¿no? Estudios y prospecciones que hacen expertos hablan de que después de África, el primer espacio candidato para ser desierto es Andalucía. ¿Tú lo crees así? Eso está ya estudiado. En Europa y por supuesto en España, las zonas que van a notar más fuertemente el cambio climático son el sur de los países mediterráneos. Y claro, lo más al sur que hay en Europa es Andalucía. Andalucía es de las zonas geográficas del mundo, en el marco del mundo, que más va a subir el cambio climático. Por eso he dicho que ya lo estamos notando. El tema de precipitaciones, el tema de calor. Entonces, si alguien se tiene que preocupar por el tema del cambio climático, somos los andaluces. Y desgraciadamente las administraciones todavía van muy lentas en fomentar todo aquello que evite que haya emisión de CO2 y de metano, porque todo el mundo habla de CO2, pero el metano es 24 veces más efectivo en el cambio climático, por ejemplo, que el CO2. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Ya estamos notando también en el tema natural, por ejemplo, hay animales africanos que ya están viniendo a vivir a Andalucía. Hay una especie de buitre, que es típicamente africano, que ya se ha visto en Andalucía.
hay una especie de águila que ya se ha visto en Andalucía. Te lo comentaba fuera del micrófono. El otro día aquí en el muro vi un pájaro africano, el corredor sahariano que se llama, que creo que es de las pocas veces que se ha visto en Andalucía. Y ya lo estamos viendo aquí en Lora, un pájaro típicamente africano. ¿Por qué? Porque el clima se está pareciendo al de África. Desgraciadamente para nosotros. Nosotros tenemos más infraestructura, tenemos más dinero para intentar paliarlo, pero como nos durmamos los laureles, como suba más de 2 grados la temperatura media de la Tierra, que por esto es el límite aceptable, entre comillas, lo vamos a notar mucho. Nosotros lo vamos menos, pero nuestros hijos y nuestros nietos bastante. La verdad que es un asunto muy serio y muy importante como para no dejarlo aparcado, ¿eh? Bueno, pues ya para ir terminando, Servando, imagínate que estamos en el año 2050. ¿Tú cómo te imaginas que podría ser este paisaje que estamos viendo? Ahora mismo lo que vemos aquí, el río, bueno, pues en las condiciones en las que está, un muro, y una zona casi desértica que solamente se moja cuando hay riada. ¿Cómo te lo imaginas o cómo te gustaría imaginarte tú este paisaje? Hombre, si el cambio climático va como va, seguramente veamos menos plantas, veamos menos árboles y veamos o menos animales o un poquito distintos, sobre todo el tema de pájaros. Pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad de intentar cambiarlo. Lo expliqué hace un momento, aquella parte del río está como debía estar. Entonces, las administraciones, porque esto pertenece a Confederación. Claro, entonces tú pondrías arboleda. Esa sería la margen izquierda, está en la margen derecha. ¿Tú qué harías aquí en la margen derecha? Pues habría que hacer una reforestación bastante amplia, porque detrás nuestro no se ven las cámaras, pero tenemos algunos ejemplares de taraje, pero que han quedado ahí, que se han salvado, por decirlo así, pero todo eso tendría que estar lleno, por lo menos la zona cercana al muro, de los mismos árboles que tenemos aquí enfrente: álamo blanco, álamo negro, taraje, sauce, fresno. Todos estos árboles que tenemos aquí enfrente debían estar también a este lado. Ahora que ya está el muro, que ya esto no se está cultivando, pues ahora se podría hacer. Y el cauce lo verías más amplio, ¿no? Más grande. El cauce depende del agua, o sea, el agua que tengamos. El cauce no es ni el que tenemos en agosto, ni el que tenemos en diciembre o enero cuando llueve mucho. El cauce real es más parecido a este, quizás un poquito más amplio. Entonces los árboles de río pueden estar un poquito más despegados, por eso decía que es cerquita del muro. Porque... ¿Y el muro cómo te lo imaginas? Un muro, el muro del año 2050. Hombre, yo lo imagino, por ejemplo, ahora mismo tenemos las laderas que están limpias y con piedra. Yo también la llenaría de vegetación, ya no de árboles, pero sí de vegetación de adelfa, de arbustos, ¿no? Y el suelo del muro. El suelo del muro de tierra, por supuesto, debe seguir tierra. Yo he escuchado a la gente que quieren asfaltarlo, pero bueno, es que es un muro y además es un paseo, estamos al lado del río. ¿Luces? ¿No? ¿Tú pondrías luces? No, yo no pondría luces. ¿Bancos? Tampoco. O sea, el muro, para empezar, según la legislación, es que no tenemos ni que pasar por encima. Por lo visto es un muro y es un sitio que está para lo que está. La legislación no permite pasear por encima, lo que pasa es que, bueno, se hace la vista gorda. Un muro, si no vamos a pasar por él, claro, pero habrá que cambiar las leyes. Por eso que si hiciéramos lo que tú dices sería un placer fluvial, como lo hay en Coria, o lo hay en Gine, o muchos pueblos. En Sevilla. Claro, pero no sé yo si había que hacerlo pegado al muro, o sea, aprovechar el muro y al lado hacer el paseo, sin tocar el muro, porque yo creo que por temas legales no se puede hacer en el muro, no se puede poner ni luces, ni se pueden poner bancos. Ahora, ampliar el muro hacia adentro y hacer un paseo fluvial pegado al muro, pues nada más se podía hacer, ¿no? Eso sería un potencial recurso turístico, ¿verdad? Mira, lo hemos hablado tú y yo también fuera del micrófono, porque hemos hablado del potencial natural, que es importantísimo, el que tenemos aquí en el río y en el Churro. Pero si cogemos el muro y entramos por el puente viejo, el puente romano, lo llamamos aquí Lora, si miramos hacia el río vemos lo que estamos explicando, pero si miramos hacia el otro lado vemos, como dirían los ingleses, la skyline de Lora. Vemos todos los monumentos importantes de Lora, los vemos a lo lejos. Vemos la torre de Lora, vemos la torre del ayuntamiento, vemos la torre de la Casa de los Leones, vemos la parte alta de la Casa de la Soledad, el Molino de Soledad que está ahí en la Alameda. Prácticamente todos los monumentos los vemos y vemos el castillo. Turísticamente hablando, porque además es un entorno muy rentable, súper atractivo. Yo he hecho muchas visitas turísticas de senderismo a pueblos, y hay pueblos que tienen mucha fama, que no tienen ni la 10ª parte de lo que podemos ver, nada más que vemos nosotros los días del muro, por el tema que ya decimos del Guadalquivir y por el tema de todos los monumentos que se ven de Lora.
y si lo ampliáramos o lo conectáramos con el churro hacia arriba, porque recordamos que tenemos el puente romano, que dicen que es romano, pero está bueno, acreditado del siglo XVI hacia adelante. Eso lo dejamos para otro Pero tenemos momento. el puente de Ramona, que es del siglo XVIII, y tenemos el puente de los franceses, que es del siglo XVIII también. Tenemos 3 puentes en 500 metros que son históricos, y tenemos el lavadero. O sea, se podría hacer una ruta desde los franceses hasta los puentes, que un senderista que realmente, entre pájaros que podemos ver, entre naturaleza y entre monumentos, que la envidia de muchísimos pueblos. Pues hay que dar la propuesta, ¿eh? Y esta hay muchas más. Y naturalmente, como quedan muchas cosas en el tintero, pues ya tendremos oportunidad, Servando, de seguir hablando más de estos asuntos, ¿eh? Muchas gracias. Y yo quisiera, antes de terminar, cerrar con un poemita que el maestro don Antonio Machado le dedicó al río Guadalquivir. Oh Guadalquivir, te vi en Cazorla nacer, hoy en Sanlúcar morir. Un borbollón de agua clara debajo de un pino verde, eras tú, qué bien sonabas. Como yo, cerca del mar, río de barro salobre, ¿sueñas con tu manantial? Bueno, pues nada más, esperando que lo que hemos hablado sea de vuestro interés y esperando que los poderes municipales e institucionales pues asuman todas estas propuestas de gente que afortunadamente tenemos en Lora, que sabe, que están preparadas, y que están disponibles, para cuando hagan falta, porque así me lo han hecho saber, meter el hombro. Pues con esto nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.